buenos días a quienes están ahí siguiéndonos en este importantísimo conversatorio que, como bien estábamos un poco comentando antes de comenzar, yo creo que es un, bueno, yo y la red universitaria, pero bueno, lo hago personal, pienso que esta situación de haber podido despenalizar el aborto en Baja California Sur es un evento histórico, como todos los que estamos pasando, y es un evento que de alguna forma no, que engrandece la lucha, ¿no? que refuerza la lucha, y pensemos en espacios que directamente no tienen ni siquiera esta llegada de poder tener la posibilidad de despenalizar el aborto o de plantearlo en un gobierno, ¿no? En un gobierno, en un país. Entonces, por eso me parece que es como un poco esta lucha del derecho de los cuerpos, que sabemos que es como un poco el pilar de la violencia contra las mujeres y las personas gestantes. Entonces, le cedo la palabra a Iliana, a quien le agradezco muchísimo estar aquí y que va a ser la moderadora de este evento. Y también presento a Daniela Reyes y a Marta del Riego, quienes ambas activistas nos van a hablar de este proceso, de este proyecto, de esta puesta en marcha de la despenalización del aborto. La felicito absolutamente por su trabajo. Y la verdad es que agradezco para mí a nivel, insisto, América Latina, el Caribe y el resto de las personas que un espacio más que despenalice el aborto ya es una esperanza más. Así que muchas gracias, Iliana. No, gracias a ustedes. Y pues buenos días a todos y a todas. En verdad es un gusto, un privilegio estar hoy aquí, y pues les damos la más cordial bienvenida a quienes nos están siguiendo en esta transmisión desde la ciudad de La Paz, Baja California Sur, capital del estado, y pues con esta oportunidad de abordar el tema de la despenalización del aborto, una fecha histórica, el 2 de junio de este año, que fue aprobado en el Congreso del Estado. Agradecemos enormemente también este espacio a la Red Universitaria de Géneros, Equidad y Diversidad Sexual y a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Muchas gracias en verdad por darnos esta oportunidad de abordar este tema. Es un privilegio, y que por esta herramienta de divulgación de las ideas que es la red social de Facebook, pues bueno, estamos abordando hoy este tema. Y para entrar de lleno, pues presento a mis colegas que ya avanzó la presentadora oficial de este evento, ya avanzó en ello. Le doy la bienvenida a Daniela Reyes, que es periodista y activista feminista en Las Calafias, y a Marta del Riego, comunicadora y columnista. Soy Ileana Peralta. Buenos días, ¿qué tal? No me había presentado. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, colegas? Hola, buen día, Ileana, y muchas gracias por el espacio a la Red Universitaria de Género, Equidad y Diversidad Sexual. Y pues esperamos que va a estar muy buena la mesa, así que no se desconecten y quédense con nosotros hasta el final. Así es, muy buenos días, buenos días. Y pues gracias, muchísimas gracias por el espacio, y déjenme hacer un paréntesis breve, muy breve. Yo felicito a mis compañeras, tanto a Daniela Reyes como también a Ileana Peralta, quienes fueron ganadoras en el certamen del premio periodístico en Baja California Sur, y bueno, las dos, así es que para mí es un orgullo y un privilegio estar compartiendo esta charla con ellas. Muchas gracias. Y pues bueno, el tiempo pasa y ya saben ustedes que esto corre, ¿no? Y bueno, el tema histórico, sin duda, como bien decía nuestra presentadora, Analí, pues es un tema inédito para Baja California Sur. Y también pues hay que mencionar que primeramente, antes de entrar de lleno, el gran tema, despenalizar y legalizar, ¿significa lo mismo? Eso yo creo que desde ahí podemos arrancar esta charla esta mañana. Despenalizar y legalizar, ¿qué son? ¿Diferencias? ¿Es lo mismo?
Eso es algo súper importante porque creo que a nivel ciudadanos y ciudadanas y medios de comunicación ha habido como mucha, no existe como tanta claridad en torno a estos dos términos y es importante pues definir que legalizar implica, ¿no?, que se reconoce la interrupción del embarazo como un derecho y por lo tanto las autoridades tienen que garantizar este derecho, entonces tienen que propiciar las condiciones, ¿no?, para que se pueda llevar a cabo en un establecimiento de salud público-privada, que la persona esté informada del procedimiento y que reciba una atención integral. Y despenalizar, por otra parte, ¿no?, solo implica sacar el aborto, ¿no?, del Código Penal, es decir, que ya no se considere como un delito y ya no se persiga, ¿no?, por parte del Estado, ya no se puedan denunciar, perseguir ni sancionar a las mujeres por este delito. Y la despenalización en México se han dado en Veracruz, en Baja California, en Colima, en Sinaloa, en Guerrero y ahora en Baja California Sur, la despenalización, mientras que es legal en Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo, es decir, estas tres entidades, ¿no?, garantizan el acceso, ¿no?, a una interrupción legal del embarazo en condiciones seguras e informadas, mientras que las demás solamente no lo penan, ¿no? No lo persigue el Estado como un delito, pero en determinado número de semanas de gestación y condiciones, ¿no? No está despenalizado totalmente, o sea, sigue estando el aborto en los códigos penales, sigue siendo considerado como un delito, pero en ciertas semanas y por lo regular es a partir de las 12, de las 13 semanas de gestación cuando se sigue considerando un delito y antes no, y no se persigue, ¿no? Y esa es como que la diferencia entre legalizar y despenalizar en los diferentes estados de aquí de la República Mexicana. Sin embargo, aquí sí me gustaría agregar que pues hay quienes sostienen que ambos conceptos pues no pueden separarse, ya que la despenalización del aborto pues también obligaría al Estado a garantizar precisamente lo que nos estaba comentando Daniela, ¿no?, que son las herramientas para poder acceder a este derecho. Entonces yo creo que en principio pues ahí ya hay que hacer una clara diferencia y establecer entonces si es así, si es que ambos conceptos están relacionados y si es que así también se reconocen en el momento en que las legislaturas aprueban este tipo de iniciativas que vamos a ver precisamente en relación a la que se aprobó aquí en Baja California Sur, si es que así se considera, ¿no? Y justamente, colegas, y para quienes nos están viendo en este momento, esta resolución que se dio el 2 de junio, pues no es una cosa fortuita, sino que es todo un proceso que se ha llevado a cabo. A manera de antecedentes y para enmarcar esta aprobación, ¿cómo ha sido este proceso para quienes nos están viendo en este momento? Pues la lucha por el aborto legal pues es una lucha histórica, ¿no? Ni siquiera nos podríamos reducir a los antecedentes en el Estado, sino que viene de una marea mucho más grande, ¿no? Que es importante siempre también mencionarla, ¿no? Es la marea verde que ha estado inundando pues todo el mundo, ¿no? Y que en la última ola pues ha estado inundando también a América Latina, ¿no? En general con una serie de cambios en las regulaciones de los estados, despenalizando y legalizando y metiendo algunas otras situaciones de acceso a la educación, bla, bla, bla. Es mucho, muy amplio que no alcanzaríamos a decirlo todo aquí, pero bueno, es una marea verde dentro del movimiento feminista, ¿no? Que busca el aborto libre, ¿no? El legal es importante, pero la marea verde busca todavía más allá el aborto libre, que podríamos hablar ahorita. Y aquí a nivel estatal, pues también hemos visto cómo el movimiento feminista se ha ido como que potenciando, ¿no? Desde el 2017 sabemos que ha habido como diferentes movimientos de mujeres organizadas, ¿no? De luchas sindicales por derechos políticos aquí en Baja California Sur.
que también han impulsado esta lucha, ¿no? Que ahora nos congrega por el aborto legal. Pero digamos que se masificó, ¿no? A partir del 2017, 2018, ¿no? Donde se convierte como en un movimiento global, ¿no? Y en el que Baja California Sur se une a esto y empiezan con las marchas y aquí en Baja California Sur surge con más efervescencia cuando se da el proceso para despenalizar el aborto en Argentina, ¿no? Y que se empiezan a hacer manifestaciones en los 28 de septiembre, que es el Día de Acción Global por el Aborto Legal en América Latina. Y de ahí, pues, tenemos conocimiento que hubo una iniciativa en 2019 del aborto para despenalizar el aborto, que también la ingresó la doctora Mónica Jasís, y que fue impulsada por otras feministas locales también, como Alma Margarito Ceguera y Georgina, se me va su apellido. Pero de ahí también en 2019 se metió otra iniciativa por un ciudadano, ¿no? De apellido mallorquín, se me va su nombre, pero ingresó al Congreso del Estado y fue votada en 2021 y fue rechazada, ¿no? Con 6 votos, a ver, espera un segundito, ¿no? De cómo quedó, ¿no? Fue rechazada con 8 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, ¿no? Estuvo a un voto de pasar esa despenalización, pero pues no pasó y ahora estamos en este proceso que tal vez Marta pueda compartir un poquito más. Y bueno, así es, como bien lo comentaba mi querida Dani, pues esta iniciativa, en el caso de la que se aprobó acá en Baja California Sur por la semana pasada, fue también por la doctora Mónica Jasís, que ella es directora del Centro de Mujeres de aquí del municipio. Y dentro de la exposición de motivos, dentro de esta iniciativa, pues se menciona que desde el 2020 al 2022 se han aperturado alrededor de 25 carpetas de investigación precisamente en torno a este, antes, otrora, digamos, delito de aborto. También se destaca la exposición de motivos que tiene, sobre todo, en base al razonamiento de la Suprema Corte de Justicia, que en México, pues como ya sabemos también, declaró inconstitucional la criminalización del aborto, haciendo como referencia el principio indispensable del derecho de la mujer a decidir sobre sus cuerpos. Y esta iniciativa lo que hace, pues básicamente es reformar, son 4 artículos, básicamente el 151, en el que, pues en términos generales, digamos que despenaliza de forma parcial el aborto a partir de la 12ª semana ya de gestación y establece también como penalidad un máximo de 2 meses de trabajo comunitario. Otro aspecto que también se mantiene es la penalización a quien obligue a abortar o a quien aborte después de esas semanas de gestación, como ya lo estábamos comentando. Y en este sentido, déjeme y checo que este dato no lo recuerdo bien, aquí por acá lo debo de tener. Y en ese sentido, pues son 60 días de trabajo comunitario y de 3 a 5 años de prisión respectivamente. Como les decía, es a quien aborte después de estas 12 semanas de gestación, aún con el consentimiento de esto, y a la persona que también contribuya o implique o obligue a una persona a abortar. Otra cosa que decíamos acerca, pues, de estos conceptos, ¿no? De que de repente se relacionan y que por otro lado podrían inferir cosas distintas, que es como el de legalizar y despenalizar. En el caso de esta iniciativa y al pie de la letra, según lo que se aprobó en el Congreso, se diría o se supone que a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno de Baja California Sur, pues las instituciones de salud del gobierno pues atenderán las solicitudes de interrupción del embarazo a personas gestantes que así lo requieran. El servicio tendrá que ser de manera gratuita, universal y sin condicionamiento alguno. Pero pues aquí entra un interrogante más, ¿no? Bueno, ¿cómo se va a asignar y de dónde va a venir ese recurso pues para garantizar este derecho que, como decimos, pues queda ahí todavía dentro de los conceptos una situación que hay que aclarar si en el momento de despenalizar automáticamente se tiene que reconocer ese derecho y por lo tanto pues garantizar
que se pueda ejercer con todas las garantías que eso requiere, ¿no? Yo nada más agregaría tantito ahí que, por ejemplo, en Veracruz se empezó con la despenalización, pero la despenalización no es suficiente para garantizar el acceso y por lo tanto se emprendió un proceso al mes siguiente de legalización. Entonces, sí es una incongruencia, mientras no se emprenda un proceso de legalización, no va a haber una claridad jurídica, ¿no? Para que las mujeres podamos acceder a este derecho y sería como meter amparos y meterte en un tema legal que toma mucho tiempo, ¿no? Y que lo menos lo último, ¿no? Que se desea es que accedan de forma pronta, ¿no? Mientras no exista reconocido tan explícitamente el derecho, ¿no? A interrumpir. Por lo tanto, lo ideal sería que se emprendiera, ¿no? Un proceso para legalizarlo y quede claro ese vacío legal. Sí, justamente porque todavía esto es muy reciente y pues viene muy a propósito justo a analizarlo porque pues surgen muchas dudas, ¿no? De cómo va a ser esta implementación y pues ustedes que están pues metidas en la información, si pueden difundir cómo va a ser esto, cómo se va a implementar realmente esto que se acaba de aprobar. Es importante mencionar que pues es despenalización, ¿no? Por lo tanto, implica que ya no se considere un delito antes de las 12 semanas de gestación. Antes de de esta ley, se podían denunciar a mujeres que abortaran antes de las 12 semanas, bueno, durante cualquier momento, ¿no? De la gestación. Pero después de la iniciativa, ahora ya no se va a poder denunciar a las mujeres que aborten antes de las 12 semanas de gestación. Por lo tanto, tú vas a querer ir a denunciar, ¿no? Y que lo existe y sucede, o en los mismos instituciones de salud llaman al MP para denunciar a las mujeres que acuden a recibir atención médica y las denuncian, ¿no? Y les abren una carpeta de investigación y empieza un proceso penal en contra de ellas, ¿no? Aunque en Baja California Sur ninguno de estos casos ha derivado en una penalidad ni en favor de la comunidad ni de cárcel, pero el hecho que haya un proceso penal en tu contra, pues es inquietante, ¿no? Que el Estado te esté persiguiendo. Entonces, a partir de ahorita ya no se puede denunciar a ninguna mujer por el delito de aborto antes de las 12 semanas de gestación. Después de las 12 existe todavía la criminalización, ¿no? Entonces, eso es como el cambio sustancial en esta parte, ¿no? De la legalización y despenalización, nada más. Claro, y también vale la pena agregar que, bueno, antes pues, de que se aprobara ya esta iniciativa, pues también en Baja California Sur, pues había 5 consideraciones a través de las cuales se podía considerar la posibilidad de aborto de manera que no fuera penalizado, ¿no? Y bajo estas 2 condiciones, sobre todo la principal que era la violación, pues muchos de los abortos que se llegaban a practicar gracias al acompañamiento de muchos activistas, de muchos grupos que llevaban a las mujeres a que tomaban esta decisión, pues se llegaban a practicar dentro, pues como decimos, dentro de esta figura que la ley pues sí permitía o avalaba, ¿no? De cierta forma. Y bueno, esta es la 4ª ocasión, tengo entendido que se presenta como una iniciativa de manera formal, oficial, digamos, ante el órgano legislativo. Pero, ¿qué diferencias había entre estas 4, digamos, estilos o maneras de enfrentar este tema de la despenalización? Ustedes saben cuáles eran estos, porque estamos hablando de una acción afirmativa que pues con el paso del tiempo también se le van agregando cosas o se le van quitando cosas. ¿Cuáles eran estas diferencias entre estas 4 versiones, digamos, ¿no? Que se presentaron ante el Congreso del Estado? A ver, pues mira. Hasta donde yo tengo hasta donde yo tengo. Se me está yendo la señal, perdón. Si gustas tú, Marta, en lo que se restablece ahí con Daniela la señal. Pues mira, básicamente eran las mismas, o sea, no hay diferencias sustanciales, digamos, en muchas de estas iniciativas que se habían dado acá en el Congreso.
ahora sí que esta es una, ¿cómo decir? Una opinión muy personal, pero a mí me parece que a partir de la acción que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue el año pasado, esto pues dio pie para que en ese sentido los legisladores pudieran pues llevar a cabo estas acciones, ¿no? Y también pues tomando en cuenta que aquí en Baja California Sur la configuración del Congreso pues es mayoritariamente morenista, que pues sabemos que esa es que son parte de, pues, de la agenda que tiene que ver con el reconocimiento a todos estos derechos. Entonces yo creo que en este sentido, más que el contenido de la iniciativa en sí, lo que tiene que ver o lo que tuvo que ver fue la configuración del legislativo para que esto pudiera ya proceder y no estar nuevamente con estas negativas como lo habían sido en el pasado, en los pasados congresos, en los que pues la mayoría de nuestros congresistas pues eran, en el caso de las gestiones anteriores, 3 gestiones anteriores, pues del Partido Acción Nacional. Entonces creo que eso fue crucial para que esta iniciativa pudiera ser aprobada aquí en Baja California Sur, ¿no? Nada más es importante que por lo menos en la iniciativa pasada, ¿no? La del año anterior, yo recuerdo que aunque había una mayoría morenista en el Congreso, fue rechazada, ¿no? Y hubo legisladores y legisladoras que se salieron de la sesión, que faltaron, entonces no era como tanta garantía de repente, ¿no? Que volvieran a ser mayoría. Sin embargo, pues puede que haya sido como una estrategia, ¿no? Como menciona Marta, pero en esta ocasión, pues sí, todo Morena votó en bloque junto con PRS y algunos otros legisladores que están en el Congreso del PT y del PRI, mientras que los únicos 3 legisladores del PAN votaron en contra en esta ocasión, ¿no? Que fue la diputada Blanca Belia Márquez, José Rigoberto Mares y Armando Martínez Vega, ¿no? Ellos fueron los 3 y que se pronunciaron en contra en tribuna y todo. Sí, eso también, este tema de la votación sin duda da para mucho, da para varias lecturas, ¿no? De cómo se dan estos procesos legislativos y que a decir de Mónica Jasís era ahora o nunca, ¿no? Y fue aprobada. Y digamos que a manera de resumen, porque ya han pasado escasos 7 días de esto, donde se hizo esta pues votación y que hubo reacciones en eso, ahí mismo, en las instalaciones del Palacio Legislativo del Estado, pero a cuenta de 7 días, ¿cuáles han sido las reacciones? Ustedes que están metidas en tema de medios de comunicación, ¿cuáles han sido las reacciones que ustedes han observado hasta el momento? Así, ¿no? Sí, tú, Marta. ¿Yo? Mira, la verdad es que te confieso que yo pensé que iba a haber reacciones pues, más acaloradas por parte de pues, todos estos grupos que no están de acuerdo con la despenalización del aborto. Sin embargo, al menos desde mi percepción, no ha sido así. Me llama la atención también que en el caso pues, del obispo todavía no ha tenido una declaración formal, o al menos no se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación acerca pues, de esta pues de lo que sucedió ahí en el Congreso. Todas han sido pues respuestas, ¿cómo decirlo? Muy, pues no tan fuertes, ¿no? No se me fue la palabra. Han sido todo como que muy suave. A mí la verdad que sí me extraña porque yo supondría que iba a haber una reacción todavía más fuerte y más potente por todos estos grupos. Como las había habido, ¿no? Como los había habido en el pasado incluso, y pues ahora no, ahora que precisamente ya se aprobó, pues no hay tanto ruido, ¿no? En este sentido, lo que sí a mí me llama la atención, ¿no? Digo, no tengo ninguna hipótesis de por cuál es la razón, ¿no? Que hay detrás de esto que yo te estoy contando, pero nada más sí me llama la atención. No sé, Dani, qué pensará, cómo lo verá ella, ¿no? Yo creo que también en parte es por la confusión, ¿no? De no saber exactamente qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó? Y como que muchos dijeron, es legal, pero nadie habla, ¿no? De ¿Pero cómo legal en qué? ya podemos acceder, ¿no? Entonces como, no es legal, solo está despenalizado.
y como que no entender un poco, ¿no? ¿Qué es la despenalización? ¿En qué consiste? ¿Cómo afecta eso a mi vida? Entonces, creo eso por una parte, y por la otra, pues yo me gusta pensar, ¿no? Que los medios están cada vez más sensibles y que están interesados en no seguir legitimando los discursos de odio, no seguir legitimando las voces de personas, ¿no? Que tienden a criminalizar, estigmatizar estos temas. Eso es lo que quiero creer, ¿no? Pero realmente sí ha habido un hermetismo, ¿no? En el ambiente mediático, que pues estas serían como algunas hipótesis, pero pues es que sí ha sido un fenómeno bien extraño el que hemos vivido, ¿no? Y creo que la principal función y en parte es esta actividad, ¿no? De dar claridad, ¿no? Certeza qué está pasando para que eso pueda delinear los discursos que se van generando en torno al tema, ¿no? Porque para empezar tiene que haber claridad, pues, ¿no? De qué pasó en el Congreso, cuáles son los impactos, qué contenía, y a partir de ahí los medios de comunicación de esta comprensión puedan empezar a hacer entrevistas, y también puede partir de eso, ¿no? De un desconocimiento de bien en qué consiste la iniciativa, que aparte pues las iniciativas no han sido socializadas y tiene una terminología pues que es complicada, ¿no? De entender. No cualquier periodista, no somos abogados, entonces, o abogadas, entonces yo creo que también esa es una barrera de repente, ¿no? Sí, y bueno, el tema mediático es sin duda como un termómetro, ¿no? De lo que está ocurriendo en la sociedad, pero en el ámbito del feminismo en Baja California Sur, ¿cómo se me ocurre, ¿no? Cerrar con esto? ¿Cómo lo ha vivido las activistas, los colectivos de Baja California Sur, que pues bueno, no es gente nueva, es gente que ya tiene años en estas luchas? ¿Cómo lo ha vivido tú, Daniela, que estás metida de lleno en ello? ¿Cómo lo vivieron? Yo puedo hablar por parte de las colectivas que acompañamos abortos, ¿no? Con medicamentos en casa, ¿no? A través de protocolos aprobados por la Organización Mundial de la Salud, en donde nosotros lo vivimos de manera pues muy normal. La verdad es que la despenalización en nuestro trabajo, no tiene impactos como muy grandes, ¿no? Porque no garantiza el acceso al aborto legal. Entonces, sigue quedando en el aire, ¿no? El cómo abortan y en dónde abortan las mujeres o las personas con capacidad de gestar. Entonces, a nivel personal, pues las compañeras que somos acompañantes en colectivas o acompañantes autónomas, pues hemos seguido acompañando con toda la normalidad del mundo, e incluso más, ¿no? Por la socialización del tema y por la visibilización de las colectivas y del tema, pues hemos recibido más casos, ¿no? Más mujeres y personas. Y lo vivimos, pues sí nos desencanta un poco, ¿no? Que no tenga como impactos reales, ¿no? En esta libertad de las mujeres a decidir si lo quieren hacer en un hospital o si lo quieren hacer con nosotras, ¿no? Nosotras seguimos siendo la única opción en el Estado para poder acceder a este derecho a interrumpir su embarazo, ¿no? Entonces, pues solo me queda a mí para cerrar también en parte, pues decirles, ¿no? Que a todas las personas o mujeres que estén decidiendo, ¿no? Interrumpir su embarazo en Baja California Sur, pues que se acerquen a las colectivas, ¿no? En general, a las Calafias Aborto Seguro, a Brujas Californias, colectiva La Alguata Feminista, Pitayas Radfem y muchas otras acompañantes autónomas, ¿no? Que aunque no están en colectivas, acompañan de forma muy poderosa. Y a nivel nacional, Fondo María, Mary Stops, Morras Help Morras, Women's on Fire, las Bloodies en Tijuana, ¿no? Y en todos los estados hay, ¿no? Pero pueden acercarse para poder acudir a un estado donde sí sea legal, o con las compañeras que acompañamos abortos con medicamentos en casa, y que pues esto es un derecho, ¿no? Que no se ha reconocido
pero es un derecho, ¿no? Que tenemos y que estamos en el camino del reconocimiento de ese derecho, ¿no? Y más allá del aborto legal, queremos un aborto libre, poder decidir si lo queremos hacer en casa, si lo queremos hacer en el hospital, si lo queremos hacer con AMEU, si lo queremos hacer con pastillas, si lo queremos hacer con doctores, si lo queremos hacer con nuestra hermana, con nuestra prima, con nuestra amiga, con nuestra pareja, ¿no? Poder tener toda esa gama de posibilidades y que no se nos persiga y criminalice por decidir sobre nuestros cuerpos. Y eso sería todo ya. Y Marta, el compromiso de los medios. Sí, mira, yo creo que sobre el tema. Sí, yo creo que ahí todavía hay todavía mucha tarea pendiente por hacer. Necesitamos todavía contrarrestar este imaginario colectivo a raíz de esta cultura machista en el que tiene la idea de que el despenalizar el aborto es alentarlo, lo cual no es así si nos vamos a las cifras, si nos vamos a las experiencias de muchos lugares en donde se ha legalizado. Es, de repente pensarían que va a llegar una horda de mujeres a empezar a ejercer su sexualidad de manera irresponsable, que total el día de mañana vamos a ir a abortar porque estamos a favor del aborto, ¿no? Que hasta inclusive el propio lenguaje nos juega en contra como para representarnos lo que es la experiencia del aborto. Nadie está a favor de abortar. Ninguna mujer que aborta toma una decisión feliz y contenta porque va a tomar pues este camino. Una mujer que tiene un embarazo no deseado no quiere tener hijos, pero tampoco significa que quiera abortar. Y en ese sentido creo que ninguno de los dos discursos en el que se configura esta polaridad en torno hasta el tema interpela la experiencia subjetiva y personal de una mujer cuando se enfrenta a esta decisión, que por un lado está pues la explicación de la biología, que es, no, pues en distintas instancias de la vida, de la gestación de la vida, pues la calidad o la categoría, digamos, en cuanto al merecimiento de derechos no es igual en nuestra calidad como cigotos o en la calidad como el humano en pleno, ¿no? Y por otra parte dicen que sí, que en ese sentido pues la mujer no tiene derecho tampoco a decidir. Entonces yo creo que ninguna de las dos va a resolver, vamos, la legalidad no va a resolver este tipo de debates que tienen que ver con moralidad, que tienen que ver con implicaciones mucho más profundas, ni mucho menos, como te digo, interpela la experiencia subjetiva de una mujer que tiene que tomar una decisión de esa naturaleza. Muchas de ellas llevan el peso de esa decisión durante toda su vida en el silencio, en la soledad, porque nadie habla abiertamente de lo que esto significa en su vida personal, de lo que la decisión tiene como consecuencias con ella misma, con su relación con ella misma. ¿Y por qué no? Pues porque precisamente por todos estos estigmas, precisamente por todas estas cosas que tienen que ver con el aborto. Y también entender que esto es el principio de una conversación mucho más amplia, porque también en los embarazos no deseados el papel del hombre, la responsabilidad del hombre pues brilla por su ausencia, ¿no? Todavía tenemos esta cosa como si las mujeres nos embarazáramos con el Espíritu Santo. ¿Dónde está la responsabilidad del hombre en este sentido? Y yo creo que también otra de las cosas que hace falta en el debate de las maternidades es la atención a los cuidados, el priorizar la crianza por encima de muchas otras situaciones que este modelo neoliberal pues impone a la sociedad como referentes de vida, como referentes de identidad y demás. Entonces es un tema muchísimo más complejo que solamente que por supuesto es importantísimo y es fundamental también para la justicia social. Y repito, la legalidad no va a responder la necesidad pues de entender este tema tan complejo, ni tampoco interpela la experiencia, pero sí es fundamental para la justicia social, para que todas estas mujeres que han estado en una situación vulnerable, marginada de manera histórica, tengan la capacidad de poder acceder a un derecho que es fundamental, un derecho que muchas mujeres han estado ejerciendo y únicamente con la condición de tener una posición económica que así se les permita. Y eso sí es una injusticia tremenda y que recién se está resarciendo. Nada más pues concluiría con eso, ¿no? Pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, colegas. Y sin duda queda así de manera muy inmediata que la gente de Baja California Sur tiene que leer esto que se presentó ante el Congreso. ¿Qué es lo que contiene esta despenalización? Todos los artículos, todo el planteamiento que se aprobó. Y pues
que cuando ya sea difundido a través del diario oficial, pues que se socialice y sea un conocimiento de mujeres y hombres de la entidad para entender qué es la despenalización y pues con ello de quitar estos velos, estas marañas, ¿no? Que existen todavía en los pensamientos de la gente, ¿no? De que esta situación tiene que ver mucho con la decisión, sin duda, de ahí partimos, de la decisión de las mujeres. Analí Aguirre, muchas gracias por este espacio. No sé qué podemos hacer ahora. ¿Lo despedimos o seguimos? Yo seguiría, pero nomás tengo una pregunta que en parte ya respondieron, porque la verdad es que para mí el tema del derecho, del derecho de los cuerpos de las mujeres, como bien decía Marta, excede si están impulsando o no impulsando la situación del aborto. Eso es después. O sea, lo primero para mí es el derecho. Entonces creo que ahí está donde es la parte que no podemos comprender del todo a nivel social, ¿no? Es decir, por ejemplo, todas las personas del mundo que no son el marco legal pueden decidir sobre lo que hacemos de nuestra vida, ¿no? No solamente pueden decidir, sino que pueden decidir el trauma de nuestra vida, el estigma de nuestra vida, porque como bien decís, es muy complicado las personas que han abortado y que podemos conocer hace 20 años, 30 años, y cómo todavía eso no sana, ¿no? Porque hay una culpa muy fuerte bueno, que está toda arraigada a una cuestión religiosa, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que estuvimos al tanto de lo que pasó y fue más que nada no más que nada, pero hubo una gran fuerza cívica, ¿no? Ante esto en Baja California Sur, lo cual creemos que, bueno, para mí es increíble y muy increíble, quiero decir, porque al revés, ¿no? No está la gente implicada, como bien dijiste vos, Ileana, de qué pasó, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con todo esto? Porque no se trata solamente del aborto en sí, sino que, como dijo Marta, es más allá de esto. Entonces, a mí lo que me preocupa, pero también porque, como dijo Daniela, esto empezó allá en Argentina, y que luego de tantos años, bueno, tampoco son tantos, pero luego de varios años de haber legalizado el aborto, ¿cómo se hace para que la gente pueda, aquí esta es una red universitaria, entonces obviamente que tiene que ver con la educación, y muchas estudiantes y personas gestantes también se embarazan y también tienen derecho a abortar, y también a veces sabemos que cortan una carrera porque tienen un bebé, una bebé, y es muy difícil, ¿no? Continuar adelante con eso en una carrera universitaria. Entonces, mi cuestión es, a partir de ustedes que están en los medios, ¿qué deberíamos hacer desde las universidades para poder cambiar esta mentalidad, ¿no? Esta mentalidad que yo sé que es una pregunta muy capciosa porque sé que es como histórica y social y política, pero creo que para mí ese es el gran problema. Creo que si nuestras mentalidades pudiesen cambiar, aunque sea la mayoría, todo sería más fácil. Como bien dice Dora Barrancos, el marco legal es esencial, ¿no? Es esencial porque si no tenemos el marco legal, no tenemos el resto, ¿no? Por lo menos tenemos de dónde agarrarnos. Entonces, al tener el marco legal y que luego sí se legalice el aborto en Baja California y en todo el mundo, ¿qué pasa con la cabeza de la gente? O sea, con la emoción de la gente, porque esto que dijiste del obispo, bueno, a mí me preocupa fundamentalmente porque realmente creo que no tendría ni que estar, o sea, no tendría ni que existir, desde mi punto de vista. Entonces creo que sí, a mí me preocupa más eso, ¿no? Una cuestión más de lo particular a lo general en una familia, que una mujer pueda decir voy a abortar, y otra cosa que también es, y que creo que es muy importante, es esta situación de la implicancia
de los hombres o lo masculino o de todas las personas en la crianza, ¿no? Porque creo que ese es uno, si no el primer problema de todo esto, ¿no? De por qué las mujeres siempre de alguna forma estamos solas o cuando no debería ser así, y en muchos casos no es así, porque hay muchos hombres que sí están a cargo de sus hijos, hijas, hijes, y que generalmente no, tampoco reconocen esa parte, por supuesto que es una minoría, pero lo que quiero decir es que me parece una injusticia también, no involucrar a los hombres. O sea, me parece una injusticia porque sí creo que hay muchos compañeros que sí están a favor, que sí podrían estar y que sí están. Entonces creo que ahí está la cuestión también de la igualdad. Por cierto, un comentario, paréntesis chiquito, me encantó lo de acompañantas, Daniela, nunca lo había escuchado porque yo estoy muy implicada en el lenguaje inclusivo y creo que lo de acompañantas es justo y necesario, dirían en la institución esta que no queremos mencionar. Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? ¿De qué manera, cuáles son las estrategias o qué piensan ustedes desde su ronco pecho, como dicen aquí en México? A ver, ¿quién empieza? Yo nada más a grandes rasgos, ¿no? Yo en lo personal, ¿no? Desde el activismo y desde las compañeras que le apostamos a la autonomía de las mujeres y de las personas, ¿no? Con capacidad de gestar, pues no privilegiamos, ¿no? El marco legal por encima de las vivencias y del trabajo social que también se hace, ¿no? Y que acompaña las luchas y se acompañan mutuamente, ¿no? O debería de serlo, ¿no? Porque creemos que es igual de político y es romper con esta idea de las esferas, ¿no? De lo político, de las esferas a las que se les privilegia y se les da más valor, es la política formal, mientras que las vivencias de las mujeres son algo inferior, ¿no? Y es como, no, es igual de político meter una iniciativa y reconocer el aborto legal, como es también muy político contarle a mi familia que aborté y incluso puede sensibilizarles más, ¿no? Que yo les cuente mi experiencia de aborto y que comprendan y que a lo largo de su vida se vayan quitando capas de estigma, ¿no? Que una ley que quién sabe cuándo va a tener impacto, ¿no? En la sensibilización de las personas de mi familia, por ejemplo, ¿no? Y así puede haber como que ejemplos diferentes de cómo también lo personal es político, ¿no? Y es muy poderoso y es muy fuerte y acompaña al movimiento, ¿no? Que modifica las leyes e incluso se puede dar un revés, ¿no? O sea, las leyes surgen a partir de una presión social, ¿no? No surgen de la nada para modificar la realidad social, sino a veces es al revés, ¿no? Es una exigencia social la que lleva a modificar el marco legal. Y nosotras pues le apostamos a la autonomía de las mujeres y tampoco privilegiamos que se apruebe o no una ley, que claro, el impacto que tiene, ¿no? Legalizar el aborto pues es un acceso, ¿no? Universal, pero que no garantiza, ¿no? Que vaya a ser en condiciones amorosas, no garantiza que vaya a ser en los tiempos, ¿no? Que las mujeres lo necesitan o las personas lo necesitan. Y por eso le apostamos, ¿no? A la autonomía. Y a través de hacer abortos ilegales o clandestinos, no es un sinónimo de inseguros, ¿no? Y que hemos tenido experiencias muy positivas también de aborto, ¿no? Aunque sea clandestino, donde las mujeres lo han podido llevar a cabo, ¿no? Con toda la tranquilidad y con todo el amor y del mundo, ¿no? Y que estas experiencias traumáticas justamente son por las condiciones en las que se genera el aborto y que tiene que ver más con una estigmatización social que con que haya sido legal o no. Tiene que ver más con esta desestigmatización social que también se tiene que trabajar y que no se remedia solo con la legalización del aborto, ¿no? Sino que es una lucha de largo aliento y que pues las mujeres hemos operado con mucha facilidad a pesar de no tener el marco legal de nuestro lado, ¿no? O sea, hemos gestionado los medicamentos, el lugar, el departamento, el llevar, traer a las personas, que puedan tener acceso a la salud, ¿no? Un ultrasonido, una consulta ginecológica y todo eso lo hemos hecho entre redes de mujeres sin un peso y sin una ayuda del Estado. Entonces,
también no valorar eso, pues, y reconocerlo y decir que pues es una apuesta que también hacemos las mujeres, ¿no? Por construir nuestras redes independientes a las del Estado, y que claro que si el Estado quiere facilitar la legalización, pues es mucho mejor, ¿no? Porque es más, abre las posibilidades, ¿no? Como decía, de escoger si quiero aborto legal o quiero aborto en mi casa o en donde sea, y que más que un derecho, el aborto es una experiencia válida, ¿no? Es algo que pasa y que va a seguir pasando, aunque sea un derecho o no sea un derecho, ¿no? Entonces es como, pues mejor hay que facilitar las condiciones, ¿no? Para que pueda suceder de forma segura. Pero, ya se fue demasiado largo mi paréntesis, pero eso era algo que quería agregar nada más a los comentarios que hiciste, Ana. Bueno, yo también tratando de ser lo más breve y concisa posible, espero. Yo creo que ante este planteamiento que nos hace de, bueno, cómo dentro de un ámbito universitario, ¿no? En esta etapa donde se están gestando todas las mentes, donde están en formación todas estas mentes, cómo se puede intervenir para poder concientizar acerca de un tema de esta naturaleza o cambiar todos estos estos conceptos que tenemos muy arraigados desde lo cultural, desde lo familiar y demás. Yo creo que todos somos productos de una narrativa, lo que nos decimos sobre lo que es el mundo, y que pues son narrativas heredadas y son narrativas que se mantienen y se sostienen dentro de nuestros círculos y de nuestros horizontes inmediatos. La única manera de poder cambiar esas narrativas que, como digo, constituyen nuestro modelo de realidad es a través del conflicto. Y qué mejor conflicto que otras realidades a las que no tenemos acceso o no estamos expuestos. Entonces, llevar esas nuevas realidades llevarlas a estos sectores de juveniles, digamos, de mentes en formación, para que se puedan cuestionar cuáles son estas cosas que nosotros hemos aprendido, todos estos juicios, prejuicios y demás, y poderlos poner a pruebas ante realidades, por ejemplo, de zonas marginales, de mujeres, de niñas, de adolescentes que viven en condiciones paupérrimas que nuestra imaginación ni siquiera alcanza a concebir. Entonces, en ese momento en que entra ya el conflicto entre la narrativa y entre la realidad, ahí es donde se dan los cambios, porque si no, vamos a seguir estando en nuestras zonas privilegiadas no sé, privilegios estructurales en los que no podemos ver más allá de ellos, porque no tenemos ese acceso precisamente por mantenernos en este entorno. Entonces, yo creo que una de las principales funciones de la universidad es eso, generar el conflicto para poder hacer las transformaciones que se requieren y ver más allá de nuestros privilegios y ver más allá de nuestras realidades inmediatas. Muchísimas gracias, Marta, Daniela, Iliana. Hay una pregunta en el Facebook que me gustaría decirles para que no quede colgada, que dice Pijats, dice, ¿cuál sería el llamado correcto o la palabra correcta para que se legalice y despenalice? No sé si quizás Iliana vos también puedes contestar, digamos para que sea todo al mismo tiempo. Es que sí son dos procesos que se tienen que emprender, o sea, pueden ir en una sola iniciativa, pero no se puede legalizar sin despenalizar antes, porque no, o sea, no vas a garantizar el derecho, pero vas a meter a todas a la cárcel, ¿no? Las vas a penalizar. Entonces sí son dos procesos que se tienen que dar de preferencia juntos, ¿no? O sea, hacer la despenalización, sacar al aborto del Código Penal y al mismo tiempo reconocerlo como un derecho, ¿no? En la Constitución. Entonces, son dos procesos que no deben de separarse idealmente, o si se despenaliza, a la brevedad tiene que hacerse la legalización, ¿no? Pero lo más lógico es despenalizar y legalizar que legalizar y despenalizar, ¿no? Porque no puedes facultar un derecho que vas a penar. Entonces, sería algo así, ¿no? Muchas gracias. Creo que es Y es fundamental, ¿no? No, perdón. Es como que se corta de repente. No, simplemente agregar que este es un primer paso. En entrevista precisamente con Mónica Jasís, que es, digamos, el nombre de la persona que presenta la iniciativa a nombre de varios colectivos y activistas y demás,
Mónica Jasís decía que esta es un paso fundamental, histórico y demás, pero no es el final. Vienen muchísimas cosas más que habría que adicionar, mejorar, reconsiderar, etcétera, y que, pues bueno, esto se vuelve, como digo, histórico, porque ha sido una lucha que ya tiene muchos años. Y pues desde las universidades, aquí tenemos una escuela de Derecho, escuelas privadas también que tienen la carrera de Derecho, que son pues accionantes de este tema legal, de este entramado que pues sin duda tiene que permear en las instancias ministeriales y demás. Y pues bueno, ahí es donde entra también la academia en actualizar, en sensibilizar a quienes estarían después en estas instancias de justicia. Yo creo que es fundamental. Y desde los medios, por supuesto, también un compromiso por el tema social, del impacto social que tiene todo esto, pero también como es un tema, como decía, comentábamos con Mónica Jasís, que genera controversia, que genera debate, posicionamientos políticos, ideológicos, etcétera, pues sin duda va a seguir causando esta a lo mejor controversia, ¿no? Pero sin duda este paso es fundamental. Por eso lo hemos denominado como histórico. Desde los medios, por supuesto, este compromiso es fundamental también de abordaje neutral, dialéctico, no sé, es muy amplio. Apenas han pasado 7 días y ciertamente, como bien dice Marta del Riego, o sea, a veces como que está muy tranquilo todo y da como a pensar, caray, ¿qué es lo que está pasando, no? Que estén tan tranquilas las aguas. Entonces, viene para mucho este tema, tenemos que seguirlo abordando y en el tema personal o individual, pues ser agentes de cambio de alguna u otra manera, quienes tenemos la voz y la pluma, pues incidir de alguna manera en lo que nos corresponde, no un grano de arena, lo que nos corresponde como mujeres y como personas que pensantes y que hemos avanzado en este tema. Y déjame comentar por último, ya para cerrar, que pues Marta mencionó al principio de esta conversación, de que pues mi compañera Daniela Reyes y yo fuimos acreedoras al Premio Estatal de Periodismo, en el caso de Daniela por el tema de reportaje y en mi caso por artículo de fondo, pero quienes llevamos la batuta, digamos, en esta entrega de premios fuimos las mujeres. Fuimos más mujeres premiadas en esta ocasión y eso habla también de una presencia de las mujeres en los medios de comunicación, que eso tiene que dar también para mucho, ¿no? Este abordaje desde lo femenino, porque lo vemos de una manera diferente también y eso le imprime un matiz que esperemos se meta, ¿no? en el entramado social. Es todo, Anneli. Bueno, muchísimas gracias, Marta, Daniela, Iliana, por estar aquí. De nuevo, Rubén y a la Universidad de Baja California Sur por su enlace. La verdad es que esto ha sido también histórico, este evento para la RUGETS, así que se los agradecemos muchísimo desde la UDUAL y bueno, espero que sí sigamos en contacto para poder seguir trabajando juntas. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Buen día. Muchas gracias. Saludos. Buen día. Hasta luego. Gracias, Saludos Anneli. desde Sud California. Hasta luego. Saludos. Gracias.